Nunca te pares parte 2 de 2. En la primera parte dejamos a Phil Knight en un momento decisivo. Su pequeña empresa, Blue Ribbon Sports, estaba creciendo. Las ventas aumentaban. Cada vez más corredores utilizaban sus zapatillas. Y el sueño que había comenzado vendiendo calzado desde el maletero de un automóvil parecía avanzar en la dirección correcta. Pero también comenzaban a aparecer problemas cada vez más peligrosos. Porque muchas veces el desafío más difícil no es comenzar. Es sobrevivir cuando empiezas a crecer. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. A medida que Blue Ribbon Sports se expandía, aumentaba su dependencia de la empresa japonesa que fabricaba las zapatillas. Durante años habían trabajado con Onitsuka Tiger. Y gran parte del negocio dependía completamente de esa relación. Pero poco a poco comenzaron a surgir tensiones. Malentendidos. Desconfianzas. Y señales de que los japoneses podrían estar buscando otros distribuidores en Estados Unidos. Para Phil aquello era una amenaza enorme. Porque significaba que todo lo que había construido podía desaparecer de un momento a otro. Y aquí aparece una de las lecciones más importantes del libro. Los negocios rara vez son tan estables como parecen desde afuera. Incluso cuando las ventas crecen. Incluso cuando las cosas parecen funcionar. Siempre existen riesgos invisibles. Y quienes lideran una empresa conviven constantemente con esa incertidumbre. Mientras intenta resolver el conflicto con Onitsuka, Phil toma una decisión que cambiaría la historia del deporte. Crear su propia marca. Una marca independiente. Una marca que no dependiera de nadie más. Y aunque hoy parece una decisión obvia, en aquel momento era una apuesta gigantesca. Porque implicaba competir contra empresas mucho más grandes y con muchos más recursos. Pero también significaba libertad. La posibilidad de construir algo completamente propio. Así nació Nike. Un nombre que inicialmente no convencía a todos. De hecho, cuando uno piensa en Nike hoy, parece imposible imaginar el mundo sin esa marca. Pero en aquel momento era solamente una palabra sugerida por uno de sus empleados. Una palabra inspirada en la diosa griega de la victoria. Y curiosamente, Phil nunca estuvo completamente enamorado del nombre. Simplemente necesitaban uno con urgencia. Y así quedó. A veces las decisiones que cambian la historia parecen mucho menos épicas cuando ocurren. Otra historia fascinante es la creación del famoso logo. El famoso esbozo. Uno de los símbolos más reconocidos del planeta. Fue diseñado por una estudiante llamada Caroline Davidson. Y recibió apenas $35 por el trabajo. $35. Una cifra que hoy parece casi imposible considerando el valor que alcanzaría esa imagen. Años más tarde, Phil Knight la recompensaría generosamente con acciones de la empresa. Pero en aquel momento nadie podía imaginar lo que estaba por venir. A medida que Nike comenzaba a tomar forma, los problemas financieros continuaban. Y aquí encontramos uno de los aspectos más sorprendentes de toda la historia. Durante años, incluso cuando la empresa crecía rápidamente, seguía faltando dinero. Cada vez que aumentaban las ventas necesitaban más inventario. Y para comprar más inventario necesitaban más financiación. Era una carrera constante. Una persecución permanente. Y muchas veces parecía que estaban a un paso del desastre. Phil describe reuniones angustiosas con bancos. Líneas de crédito insuficientes. Presiones constantes. Y noches enteras preguntándose si todo terminaría derrumbándose. Cuando vemos empresas exitosas solemos imaginar estabilidad. Pero el libro muestra algo completamente diferente. Durante mucho tiempo, Nike vivió al borde del abismo. Otra historia muy interesante tiene que ver con la cultura interna de la empresa. Porque a diferencia de muchas organizaciones tradicionales, Nike parecía funcionar casi como una familia de inadaptados. Personas apasionadas. Competitivas. Obsesionadas con los deportes. Dispuestas a asumir riesgos. Y eso creó una energía especial. No estaban simplemente vendiendo zapatillas. Sentían que estaban construyendo algo importante.
Y esa sensación compartida generó un compromiso extraordinario. Pi comprendió que las mejores empresas no se construyen únicamente con estrategias. Se construyen con personas que creen profundamente en una misión. Otra enseñanza poderosa aparece cuando Nike comienza a trabajar con atletas de alto nivel. Porque la empresa entendió algo antes que muchos competidores. Los deportistas no eran solamente clientes. Podían convertirse en embajadores. En inspiración. En ejemplos vivos de lo que representaba la marca. Y esta visión transformó por completo la industria. Lo que comenzó con corredores terminó expandiéndose a múltiples disciplinas. Y poco a poco Nike empezó a convertirse en un fenómeno cultural. Pero el camino seguía lejos de ser sencillo. Una de las partes más tensas del libro ocurre cuando las disputas con Onitsuka Tiger se convierten en una auténtica guerra empresarial. Demandas. Acusaciones. Conflictos legales. Momentos donde parecía que años de trabajo podían perderse. Y aquí vuelve a aparecer una característica fundamental de Phil Knight. La perseverancia. Porque muchas personas habrían vendido, abandonado o aceptado una derrota parcial. Pero él decidió luchar. No porque estuviera seguro de ganar, sino porque creía en aquello que estaba construyendo. Y esta es una enseñanza que aparece una y otra vez en el libro. La convicción suele ser más importante que la certeza. Porque la certeza casi nunca existe. Otra historia fascinante involucra a Bill Bowerman. El hombre que seguía obsesionado con crear zapatillas mejores. Una mañana, mientras observaba una baflera en su cocina, tuvo una idea aparentemente absurda. ¿Y si utilizaba ese diseño para crear una nueva suela? La mayoría de las personas habría ignorado el pensamiento. Pero Bowerman era diferente. Experimentó. Probó. Falló. Y finalmente desarrolló uno de los diseños más innovadores de la época. Es una historia extraordinaria porque demuestra cómo la creatividad suele aparecer en los lugares más inesperados. Y cómo las grandes innovaciones muchas veces nacen de la curiosidad. A medida que pasan los años, Nike continúa creciendo. Pero lo más interesante es que Phil nunca parece sentirse completamente cómodo. Nunca actúa como alguien que ya ha llegado a la meta. Siempre existe un nuevo desafío. Un nuevo problema. Una nueva preocupación. Y esto nos lleva a una reflexión muy profunda. Quizás el éxito no sea un destino. Quizás sea un proceso continuo. Porque incluso después de construir una de las marcas más importantes del mundo, Phil sigue enfrentando incertidumbre. Sigue tomando decisiones difíciles. Sigue aprendiendo. Y sigue equivocándose. Hacia el final del libro aparece una de las ideas más poderosas de toda la historia. Phil mira hacia atrás y comprende que muchas de las experiencias que parecían negativas terminaron siendo fundamentales. Los rechazos. Los problemas financieros. Los errores. Las crisis. Todo aquello que en algún momento parecía una amenaza terminó contribuyendo al crecimiento de la empresa. Y eso cambia completamente la forma de interpretar los desafíos. Porque muchas veces solo entendemos el valor de ciertas experiencias cuando las observamos años después. Otra enseñanza importante es que las personas más extraordinarias rara vez comienzan sintiéndose extraordinarias. Phil Knight no parecía un genio empresarial. No tenía todas las respuestas. No tenía recursos ilimitados. No tenía un plan perfecto. Lo que tenía era una idea. Curiosidad. Valentía para intentarlo. Y la disposición de seguir avanzando incluso cuando las probabilidades no parecían favorables. Quizás por eso este libro conecta con tantas personas. Porque demuestra que detrás de una de las empresas más exitosas del mundo había alguien tan lleno de dudas como cualquiera de nosotros. Al final, Nunca te pares no es solamente una historia sobre negocios. Es una historia sobre la búsqueda de un propósito. Sobre asumir riesgos. Sobre construir algo en lo que crees. Y sobre descubrir que los sueños más grandes suelen requerir mucho más tiempo, esfuerzo y perseverancia de lo que imaginamos. Y bueno, hasta aquí llega este resumen de Nunca te pares.
Gracias por haberte quedado escuchando hasta el final. Espero que esta historia te haya mostrado que incluso las empresas más admiradas del mundo comenzaron siendo ideas pequeñas y frágiles. Porque es fácil admirar el éxito cuando ya está construido. Lo difícil es imaginarlo cuando todavía no existe. Y sin embargo, todas las grandes historias comienzan exactamente así. Con alguien dispuesto a intentarlo. Recuerda algo importante. No necesitas tener un plan perfecto para comenzar. No necesitas saber exactamente cómo terminará todo. No necesitas sentirte completamente preparado. Muchas veces basta con dar el primer paso. Y después el siguiente. Y después otro más. Porque los grandes proyectos no suelen construirse en un día. Se construyen con miles de pequeñas decisiones tomadas durante años. Quizás hoy tengas una idea. Un sueño. Un proyecto. Algo que todavía parece demasiado pequeño o demasiado incierto. No lo descartes tan rápido. Porque nadie imaginaba que aquel joven que vendía zapatillas desde el maletero de su auto terminaría construyendo una de las marcas más reconocidas del planeta. Y tal vez tu historia también esté apenas comenzando. Si te gustó este audiolibro, también te recomiendo Su Dog, Steve Jobs, El arte de empezar y perdiendo la virginidad, porque todos muestran desde dentro cómo nacen, crecen y sobreviven algunos de los proyectos empresariales más exitosos del mundo. Gracias nuevamente por escuchar. Y nos vemos en el próximo resumen.